¿Te has preguntado cómo hemos pasado de esos dibujitos en blanco y negro a peleas épicas que destruyen mundos? Hoy vamos a viajar al pasado. Para descubrir cómo nació el anime en Japón. Y no empezó con ojos grandes y pelos de colores. Y sí, hubo samuráis, guerra, censura. Y un tipo básicamente dijo, ¿y si hacemos caricaturas, pero japonesas? しかし、首の傷が馴染んでくるにつれ、2秒、3秒と長く止められるようになった。ザ・ワールドJapón siempre tuvo su propio estilo visual, mucho antes del anime. Desde sus inicios, el arte japonés se centró en líneas simples, composiciones equilibradas y una fuerte conexión con la naturaleza. En los pergaminos ilustrados, las escenas fluían como si contaran una historia en movimiento. Durante el periodo Edo, el estilo ukiyo-e llevó esto aún más lejos. Imágenes planas, colores sólidos y contornos definidos que capturaban momentos cotidianos con gran expresividad. Artistas como Kazushika Hokusai perfeccionaron esta estética, creando obras llenas de dinamismo y claridad visual. A diferencia del arte occidental, que buscaba profundidad y realismo, el arte japonés prioriza la simplicidad, el ritmo visual y la emoción. Este estilo único, limpio, expresivo y narrativo fue la base visual que más tarde daría forma al anime. El anime no nació de la nada. Antes que eso, Japón ya tenía su propio estilo visual. Pero el anime comienza a partir del siglo XX. En 1917 aparecen los primeros cortos animados japoneses. Sí, en 1917, hace más de 100 años. Los pioneros fueron personas como Fushikushi, Honishikushi, Junichikuchi. Bueno, como se diga. Junichikuchi fue uno de los primeros creadores de la animación en Japón. Y aunque no es tan famoso como otros nombres posteriores, sin él probablemente el anime no existiría como lo conocemos hoy. ¿Quién fue realmente? Kuchi fue un artista y animador japonés a principios del siglo XX, justo cuando la animación era prácticamente un experimento en todo el mundo. Estamos hablando de una época en que no había industria del anime, no existían grandes estudios. Todo se hacía mano a mano, cuadro por cuadro. Nada de inteligencia artificial. Era básicamente un pionero explorando territorio desconocido. Uno de sus trabajos más conocidos es Namakura Gatana, de 1917. Este corto es una de las animaciones japonesas más antiguas que existen. Trata sobre un samurái con una espada defectuosa que intentaba probarla y falla miserablemente. Sí, desde el inicio el anime ya tenía humor absurdo. Si quieres, lo vemos.
¿Por qué es tan importante? Kuchi fue clave por varias razones. Ayudó a crear el lenguaje del anime. Aunque el anime moderno es muy diferente, él ayudó a establecer narrativas visuales, uso de movimiento en dibujos y el estilo del storytelling japonés. Trabajó en una época extremadamente difícil. Animar en 1917 era dibujar cientos y cientos de imágenes a mano, sin tecnología moderna, sin referencias claras y sin inteligencia artificial. Y aún así, lo logró. Sus obras sobreviven de milagro. Muchos animes antiguos desaparecieron por incendios, terremotos, guerras, pero algunos trabajos de Kuchi se conservan, lo que permite hoy estudiar el origen del anime. Dato curioso: durante mucho tiempo, Namakata Gatana se consideraba un corto perdido, hasta que fue redescubierto en el 2008. Literalmente, un pedazo de la historia del anime volvió a la vida. El otro personaje importante fue Seitaro Kitayama. Seitaro Kitayama fue otro de los padres fundadores del anime. Y si te soy honesto, probablemente fue incluso más influyente en su momento que muchos de sus contemporáneos. ¿Quién fue Kitayama? Kitayama fue un animador y director japonés activo desde 1910 hasta 1920, en la misma época que los primeros experimentos de la animación en Japón. Pero a diferencia de otros pioneros, él no solo hacía animaciones, intentó convertir esto en una industria real. ¿Qué lo hacía diferente? Mientras otros estaban experimentando, Kitayama pensó: ¿y si esto lo convertimos en un negocio? Y entonces hizo algo clave. Fundó uno de los primeros estudios de animación de Japón. Eso fue enorme, porque marcó el paso de animadores individuales a una producción organizada. Muchos de sus trabajos se han perdido, tristemente, pero se sabe que creó varios cortos inspirados en cuentos tradicionales japoneses, en historias educativas, en narrativas simples pero visuales. En esa época, el objetivo no era solo entretener, también era educar y comunicar. Aquí viene la parte trágica. Gran parte del trabajo de Kitayama desapareció debido a los desastres naturales, a los incendios o al tiempo que no perdona. De eso tendremos que hablar, especialmente de un evento catastrófico que fue el Gran Terremoto. Esto borró gran parte de la historia de la animación temprana del anime. Kitayama dejó 3 legados claves. Profesionalizó la animación. No era solo arte, era una producción organizada. Formó a nuevos animadores. Muchos de los que aprendieron con él continuaron desarrollando animación después. Ayudó a establecer el anime como medio. Antes de él había muchos experimentos. Después de él había una industria en crecimiento. Kitayama también producía contenido para educación y para la comunicación pública. O sea, el anime empezó siendo un medio educativo antes de convertirse en entretenimiento masivo. Imagínate esto: dibujar todo a mano, sin computadoras y sin presupuesto. Y además
Muchas de esas animaciones se perdieron. ¿Por qué? Porque Japón sufrió desastres como el gran terremoto Kanto de 1923. Ese fue uno de los desastres más devastadores de la historia de Japón. Y aunque suene loco, también tuvo un impacto enorme en el nacimiento del anime. ¿Qué pasó exactamente? El 1 de septiembre de 1923, un terremoto masivo sacudió la región de Kanto, donde están ciudades claves como Tokio y Yokohama. La magnitud aproximada fue de 7.9. Consecuencia peor que el terremoto, hubo incendios masivos. ¿Y por qué fue tan devastador? El problema no solo fue el terremoto. En esa época existían casas de madera, cocinas encendidas porque era la hora del almuerzo y vientos fuertes. El resultado, un incendio gigantesco que arrasó ciudades enteras. Más de 100.000 personas murieron. Millones quedaron sin hogar. Ciudades enteras quedaron destruidas. Fue un golpe brutal para Japón en todos los sentidos, en el humano, en el económico y en el cultural. ¿Y qué tiene que ver esto con el anime? Aquí es donde se pone interesante la cosa. En esa época, el anime estaba en su fase más temprana. Todo era físico, películas, dibujos animados. No había copias digitales, es obvio. Y cuando ocurrió el terremoto, se destruyeron los estudios, se perdieron activos, muchas animaciones desaparecieron para siempre. O sea, se borró la historia. Gran parte de los pioneros como Yukicho Kouchi y Seitaro Kitayama, su trabajo se perdió. Es como si hoy desapareciera el internet entero con todo su contenido. Por eso sabemos tan poco del anime temprano. Esto tuvo un lado positivo, aunque suene raro decirlo, sí, indirectamente. Después del desastre, Japón tuvo que reconstruirse. Se modernizaron muchas industrias y el entretenimiento empezó a reorganizarse. Esto ayudó con el tiempo a que la animación evolucionara de forma estructurada. En resumen, el terremoto fue una tragedia enorme, una destrucción masiva y un evento que borró los primeros capítulos del anime. Imagínate crear algo revolucionario y que de un día para otro desaparezca casi por completo. Literalmente. La historia del anime desaparece antes de empezar. ¿Y qué pasó con el anime después de los pioneros? Después de estas figuras, el anime no explotó de inmediato. De hecho, pasó por una fase medio rara. Entre los años 1920 y 1930, hubo un crecimiento relativamente lento. Japón tuvo que reconstruirse. Así la animación quedó un poco en segundo plano, pero no desapareció. Empezaron a surgir cortos educativos, animaciones experimentales, publicidad animada. El anime no era un entretenimiento masivo, era más una herramienta. En este punto pasa algo clave. Japón empieza a recibir animación de Estados Unidos, especialmente de Walt Disney Company. Sí, el anime
fue influenciado por Walt Disney. Ahí empezaron a ver que las películas tenían un movimiento más fluido, que los personajes eran muy expresivos, que las historias eran más emocionales. Y Japón dijo, ok, tenemos que subir el nivel. Entre la década de los 30 y los 40 se mejoró la técnica. Aquí el anime empieza a evolucionar técnicamente. Se usan nuevas técnicas de animación, se mejora la narrativa, se vuelven más profesionales. Pero hay un problema. Se acerca la guerra. Durante la guerra, el gobierno japonés ve el potencial del anime y dice, esto sirve para influir en la gente. Y así, el anime se convierte en propaganda. El mejor ejemplo, Momotaro, Sacred Side, fue el primer largometraje animado de Japón. ¿Y cómo era ese anime? Nada que ver con lo que ves hoy. Mensajes patrióticos, historias militares, personajes idealizados. Básicamente anime, pero versión gobierno. ¿Y por qué esta etapa fue tan importante? Aunque suene negativo, dejó bases claves. Por primera vez se hacían proyectos grandes. El anime empezó a verse más fluido, más profesional. Se aprendió a contar historias más largas y complejas. Y cuando termina la guerra, Japón queda destruido. Pero con todo ese conocimiento acumulado, y ahí aparece la persona que lo cambia todo. Osamu Tezuka. El tipo que transformó esa base en el anime moderno. El padre del anime. Este tipo cambia todo. Inspirado por Disney. Sí, irónicamente. Creó ojos grandes, expresiones exageradas, historias profundas. Y en 1963 lanzó Astro Boy. Astro Boy fue el primer anime en volverse popular en televisión. Y aquí nació el anime como lo conocemos hoy. Y si el anime fuera fútbol, Tezuka sería como el que inventó las reglas, el balón, y encima metió el primer gol. ¿Qué lo hacía tan especial? Tezuka no solo dibujaba, contaba historias como nadie en su época. Estaba muy influenciado por Walt Disney, especialmente con esos ojos grandes, con esa expresividad, con esa narrativa emocional, pero tomó eso y lo hizo japonés. ¿Y de qué trataba Astro Boy? Era un niño robot con poderes que lucha por la justicia. Pero ojo, no solo era acción. Trataba temas como la humanidad versus la tecnología, la moral, la identidad. Sí, anime filosófico de los 60. Inventó el anime barato. Reutilizaba escenas. Hacía menos cuadros por segundo. Hacía planos estáticos con movimiento mínimo. Esto permitió hacer series semanales con poco presupuesto. ¿Y por qué es tan importante esto? Tezuka cambió el juego en 3 niveles. En el estilo visual, el look típico del anime nace aquí. El anime no sería una industria televisiva sin Tezuka. Demostró que la animación no solo era para niños, y ahí entró en una profundidad emocional. Como dato curioso, Tezuka era
tan productivo que dibujó más de 150.000 páginas de un manga. Dormía muy poco. Básicamente vivía creando. Aunque eso no es bueno para la salud. Después de Astro Boy, Japón dijo, esto funciona. Hagamos más. Y ¡boom! Llegaron géneros, estilos y locuras como robots gigantes, chicos con poderes, historias dramáticas. El anime empezó a diferenciarse completamente del de Occidente. Décadas después, el anime salió de Japón y conquistó el planeta, gracias a series que probablemente tú conoces. Y pensar que todo esto empezó con unos pocos dibujos a mano, por personas que ni siquiera sabían que estaban creando una industria global. Así que la próxima vez que veas anime, recuerda, no es solo entretenimiento, es historia. Y si quieres más historias como esta, suscríbete, dale like y comenta. ¿Cuál fue el primer anime que tuviste? Para los 70 y 80 el anime madura. El anime explota en el mundo. Y aquí llega otro momento clave. Akira. Es una animación brutal. Es una historia oscura con un impacto mundial. Esto fue como decirle al mundo: el anime no es cualquier caricatura. Para la década de los 90 y principios de los 2000, el anime conquista el mundo. Y aquí probablemente entras tú. El anime sale de Japón y llega a todo el planeta. Ya llega a la televisión internacional, se crea merchandising y hay un fandom global. Y muchos más creadores hicieron del anime lo que es hoy. Historias que nos hicieron reír, llorar y quedaron pegados en la pantalla. Y pensar que todo esto empezó con unos cuantos dibujos simples hechos a mano, por personas que ni siquiera sabían que estaban creando una revolución. Podría seguir hablando del anime por 3 horas más, fácil, pero el tiempo se me acabó. Nos vemos en el próximo Garabateando Historias. Gracias por vernos.